leo el versículo 1, ustedes 2 y nos unimos a terminar. Estamos leyendo y estudiando la Biblia capítulo por capítulo, Proverbios capítulo 30. Y aquí no habla Salomón, aquí habla Agur, un hombre sabio pero que no se sentía sabio. Y vamos a ver la oración de Agur. Así he titulado esta predicación en esta mañana, la oración de Agur. La palabra de Dios dice así, Proverbios 30, ¿estamos ahí? Amén. Palabras de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más justo soy yo que ninguno, y tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme de pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acoses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que en su propia opinión sigue no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El deseo permanece estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco se la corta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborotan la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que las sabias. Las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos pueblo nada reforzada y ponen sus garras en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las arañas que agarras con la mano y están en palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que se puede atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si ciertamente has procurado defenderte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Todos juntos? Ciertamente el que va de la leche sacará mantequilla, y el que recio se suelta la varilla sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Entonces el título de esta predicación es la oración de Agur. La oración de Agur. Hemos estudiado otras veces, ¿se acuerdan de la oración de Jabes?
que una ocasión él le pide a Dios 4 cosas. Señor, bendíceme, extiéndeme las estacas de mi territorio, extiende mis propiedades, dice que tu mano me guarde de todo mal y que tu mano me guíe, ¿no? Y dice que Jehová Dios lo escuchó y le concedió las peticiones de su corazón, porque Dios está atento al clamor de sus hijos. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Y ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos a la oración en este lugar. Y mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ¿Dios escucha nuestras oraciones? Sí. Siempre escucha nuestras oraciones. Nada más que a veces te dice que sí, a veces te dice que no, y a veces te dice, espera, ¿no? Espera. Es una seña, lenguaje de señas para sordos, espera. Y Él es paciente, a veces te lleva un tiempo concederte la petición, a veces años, pero Dios siempre contesta porque está escuchando a sus hijos. Entonces aquí alguno está haciendo una oración. Dice, Señor, yo te pido que quites de mí la vanidad y la palabra mentirosa. No me des demasiado dinero para que no me vaya a echar a perder, y tampoco no me des, no va a ser que vaya yo a robar y niegue tu nombre. Y después, en el contexto dice que lo que nos enseña todo esto es que somos vanidosos. A veces le damos demasiada importancia a lo material. A veces también batallamos con las mentiras. A veces, para no meternos en conflicto, preferimos decir alguna mentirilla blanquilla. Habla de la generación. Dice que hay generaciones que no les gusta servir, no les gusta honrar a sus padres, no les gusta obedecer a las personas, no les gusta aprender. 6 veces se menciona esa palabra, la generación. Y la humanidad se caracteriza por ser necia y no sabia. Dice, y al final da unas lecciones. Dice, hay 3 cosas que son sabias, pero una cuarta, cosas que son repudiadas, cosas que son de hermoso andar, y da lecciones de la sabiduría de la creación. Desde el versículo 1, Agar reconoce, cuando vemos el versículo 1 aquí en el 30, que Agur reconoce que la sabiduría de Dios es mayor que la suya. Dice, yo no tengo sabiduría, el que sabe aquí es Dios. Yo reconozco que soy necio, y entonces eso lo hace sabio. El principio de la sabiduría es el temor. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él tiene la razón y no yo. Cuando se trata del matrimonio, Él tiene la razón. Cuando se trata del vecino, Él tiene la razón. Cuando se trata del trabajo, Él tiene la razón. Cuando se trata de la iglesia, Él tiene la razón. Es lo que está diciendo Dios es más sabio que yo. Soy ignorante, no sé nada. Y eso lo pone a otro nivel, que va por buen camino. Y ahora Él empieza y dice, empieza a profetizar a Cristo. Ahí dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió al cielo? ¿Quién es el único que ha descendido al cielo y ha subido al cielo? Cristo. Empieza a decir cosas profundas en el espíritu. ¿Quién encerró los vientos en un puño? Allá Job dice que Dios puede hacer eso. ¿Quién ató las aguas en un paño y después los exprime, como en el diluvio? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra, que hace que el mar no traspase y inunde, ¿no? Que se meta a la tierra y nos ahogue? Y ha dejado la luna para que haga ese efecto. La ley de la gravedad, que no salgamos volando. Estamos como en 8.1. Si tuviéramos uno más, nos aplaza como la gravedad. La atracción, la ley de atracción de gravedad, Él hizo los términos. Si fuera 1 grado más, estaríamos embarrados como chicle, y si fuera 1 grado menos, saldríamos por la velocidad que tiene la Tierra, saldríamos, porque súbete a uno de esos jueguitos que juegan los niños en el parque. ¿Qué pasa si estás, de un momento no te puedes agarrar? Sales disparado. Bueno, Él puso los términos de la Tierra, Dios ha hecho las leyes. Entonces, profetiza de las cosas y de la sabiduría de Dios. Dice, Dios es sabio, confía en Él. Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Sí, conocemos el nombre de Dios y el nombre de su Hijo, Cristo, sí lo sabemos, Él no sabía. Pero está diciéndonos que nosotros tenemos un poquito más de sabiduría porque tenemos toda la revelación. Él no la tenía. Y entonces en el versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Confían. Él es escudo. Y cada vez que estudiamos un proverbio,
cuando yo digo porque Dios es, porque cuando saco la verdad divina y lo que se espera de nosotros, porque Dios es escudo, o sea, porque ¿qué virtud tiene Dios? Tú debes esperar en Él. ¿De dónde lo saco? Del capítulo. O sea, no es algo que yo saque, que me lo invente y que se me ocurre, hoy voy a hablarle a los hermanos de algo porque me dijeron algo y me dicen, no. El estudio sale de lo que estamos estudiando. Eso es una predicación expositiva, no es algo que yo pienso, siento, creo, ahora voy a darle de pedradas, porque si han estado en una de esas iglesias donde el pastor a veces agarra unas piedras y les empieza a aventar a medio mundo, porque hay iglesias así, ¿no? Que no, esos que no vienen temprano, esos que no vienen a la iglesia, esos que no leen su Biblia. Sí, no, es que yo lo estoy diciendo porque los puntos que voy a sacar salen del capítulo, ¿no? Es decir, cuando estudiamos Génesis 1 y dice, Dios dice que el Espíritu de Dios se movía, Génesis 1, sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado, vacío, y Dios hizo la luz y Dios vio que era buena y fue el día y la mañana. Y Dios hizo el firmamento y las aguas y Dios vio que era bueno. Y entonces cuando podemos estudiar Génesis, ¿qué cualidad tiene Dios? En Génesis 1, Dios es bueno, es lo que está diciendo. Y el tercer día Dios separó las lumbreras y vio que era bueno, y después le puso aves a los aires y era bueno, y puso peces en el agua y era bueno, y hizo a los animales y al ser humano y esa palabra se repite como 10 veces. ¿Qué es Dios? Dios es bueno. Y entonces la verdad de Dios, o la cualidad de carácter de Dios sale de capítulo. Igual ahorita en el versículo 5, si tú ves, dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces mi proposición es, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Y vamos a ver ya los tres. Pero bueno, antes de eso, estoy dando como una introducción a todo el capítulo. Y entonces, ¿cuál es la petición de Agur? Dice, 2 cosas he demandado de ti. ¿Qué cosas demanda Dios? Vanidad y palabra de mentira, aparta. Porque él batallaba con esas cosas. Él era vanidoso, tal vez era joven y batallaba con cosas del mundo, con las que tal vez nosotros batallamos, con cosas materiales. Y palabra mentirosa, aparte de mí. Entendía que la tentación, las riquezas representan una tentación. Porque a veces todos estamos luchando día a día para tener un poco de dinero y suplir todas las necesidades y servicios de la casa y del hogar. Pero también dice Agur, pero si me das demasiado puede hacer que me olvide de ti. Entonces no me des demasiado, Dios, pero también manténme del pan necesario, ni tampoco que yo esté mendigando por y cuando yo esté mendigando en el semáforo pidiendo el peso, digo, bueno, ¿tú quién eres? Y no eres capaz ni siquiera de darme un trabajo, y no voy a hacer que yo maldiga tu nombre, Señor. Y hablaba de un equilibrio, hablaba de un hombre maduro. Agur era una persona que había madurado, no pedía riquezas, pero tampoco pedía pobreza. Y de ahí reconoció que hay generaciones mal agradecidas con sus padres, que menosprecian las enseñanzas de sus maestros, que no oran por su gobierno y al contrario hablan mal de él. Generaciones que piensan que no son malos y que todo lo que hacen es bueno, porque tienen un concepto equivocado de lo que es bueno y malo, porque han sido mal educados, mal formados por sus padres. Son hijos amadores, generaciones amadores de sí mismas, avaros, eso le dijo Pablo. No, vendrá un tiempo de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que se creen perfectos pero están llenos de pecados. Si has escuchado gente que les compartes el evangelio y te dicen, bueno, no sé tú, pero en mi experiencia me he encontrado gente que me dice que no ha pecado. Ah, sí, es una mentirilla, pero esa mentirilla es suficiente, no, pero no he matado, no he adulterado, no he secuestrado. Y entonces para ellos el pecado tiene que ser muy grande y no reconocen su pecado delante de Dios. Y por más que le entras por diferentes lados, pues Dios no ha tocado sus corazones. Se creen superiores y terminan con desprecio. Generaciones implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, a veces la misma familia te traiciona, necios, amadores de los deleites aman más este mundo que a Dios. Agur sabía que muchos aspectos de la vida de la creación de Dios seguirían siendo un misterio fuera de su comprensión y nos da una lista de lecciones de sabiduría. Dice 4 cosas que nunca se sacian, 4 cosas que son ocultas, 4 cosas que alborotan la sociedad,
4 cosas pequeñas pero sabias, 4 cosas de hermoso andar. Entonces, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Por medio de 3 formas. Modestamente, sirviendo a tu generación, y sabiamente. Modestamente, ¿por qué? Porque es lo contrario de la vanidad. El problema es, 2 cosas apartan a mí, vanidad y mentira. Y ya he predicado sobre la mentira, voy a predicar sobre la vanidad. Cuando vimos Éxodo 20, prediqué sobre la mentira. Entonces, lo contrario a la vanidad, ¿cómo puedo esperar en Él? Modestamente, sirviendo a mi generación, porque esa generación es mala y perversa. Y tercero, sabiamente, porque algunos da estas lecciones de 20 lecciones de la sabiduría que debemos aprender a vivir esta vida sabiamente. Entonces, el primer punto, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él como modestamente. Y eso lo dice el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Qué es la vanidad? Es un alto concepto de mí mismo y de ser admirado por los demás. Es ser arrogante, presumido, hueco, vacío, vano, una ilusión o ficción de la realidad. Aristóteles lo definía de la siguiente manera: eran necios e ignorantes, se adornan con ropas, ¿no? Eso es ser vanidoso, se adornan con ropas caras, ¿no? Joyerías, cosas semejantes, y desean que su buena fortuna fuera reconocida por todos y hablaran de ellos creyendo que serían honrados por sus cosas materiales o por lo que hubiesen conseguido. Porque las cosas que tú tienes y las cosas que tú eres es gracias a Dios. Todas las cosas le son dadas al hombre por Dios, hasta la más pequeña. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la salud y toda la bendición. Platicaba con algunos amigos en Chiapas que les ha ido bien económicamente y algunos profesionistas. Tú estás bien así, no creas que porque eres un brillante doctor o un brillante ingeniero, es porque Dios es bueno y ha querido bendecirte. Porque dentro de ese doctor conozco otros nuevos que no les ha ido bien. Dentro de esos 10 ingenieros arquitectos conozco más de otros 999 que no les ha ido bien, pero es Dios. Entonces, cuidado con la manera que yo tengo lo que tengo, o soy lo que soy, porque soy listo y inteligente. No, es gracias a Dios. Aún mismo Aristóteles reconoce eso. Salomón en el libro de Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quería decir? A lo largo de este libro Salomón expone 10 vanidades, cosas que son vacías cuando se ven desde un punto de vista meramente terrenal. Entonces, ten cuidado de no estar cayendo en una de estas vanidades. Primero, la sabiduría humana es vana. Porque, como dice Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, los seres humanos se hicieron necios. Porque desecharon al Creador y al consumidor de esta vida y creyeron sus mentiras y sus vanidades. Cuando tú confías en la sabiduría de Dios vas por un camino, pero cuando confías en la sabiduría del hombre, eso es una vanidad. 2, el trabajo sin tomar en cuenta a Dios es vanidad. Y dice Salomón que se esforzó y plantó viñas y compró ganados, caballos de Egipto, esclavos nacidos, y comió, y dice que todo lo que hizo en su vida, comió, bebió, satisfació, tuvo más de 1000 mujeres, acumuló riquezas. Dice: ¿quién tendrá lo que yo tuve? Dice, acuérdense que en el tiempo del rey Salomón, la plata vino a ser como piedra, estaba en la calle, nadie, porque era el oro lo que la gente vestía y lucía. Y venían de otros países a ver la grandeza que Dios le había dado a Salomón. Pero dice que encontró que todo era vanidad. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer el hombre? Disfrutar de comer, digamos. Si hoy me tocó comer frijolitos, disfrutar. Me tocó pollo, lo que sea, disfrutar. Bueno, si no tienes ahora hay que echarles algo. Pero disfrutar del trabajo, ¿no? Disfrutar del trabajo que Dios nos da. Tal vez te tocó ser ama de casa y disfrutar de ello. Otra cosa que es vana: acumular cosas que el dinero puede comprar. Y hay gente que se obsesiona en casas, carros, terrenos, ropas, muebles. Y bueno, ¿y para qué acumulas 10 casas, 10 carros? Y si no sabes si tus hijos que van a heredar van a ser sabios, porque se lo pueden gastar, lo pueden vender todo y se pueden ir a pasear por todo el mundo. O hay quienes heredan, porque hay hijos que heredan y tienen vicios y al año
Se acabó, ¿no? Se acabó todo lo que tenían porque no tuvieron la sabiduría. Pensarán que gastarlo iba a multiplicarse. Y entonces, dices, tú no sabes, por eso hay algunos que sabiamente, algunas personas que han tenido riquezas como Rockefeller, han heredado a bibliotecas, a universidades o a la iglesia, han dado donaciones porque saben que es un lugar donde se puede seguir teniendo un aprovechamiento del dinero. Otra cosa que es vana, cuarto, la vida misma sin la presencia de Dios está vacía. Si Dios no está en la vida, ¿cómo creen ustedes que está la vida? Si a nosotros a veces nos llueve la milpa o en nuestro terreno, ¿cómo crees que le va a la gente sin Dios? ¿Cómo crees que está la gente sin Dios? Que no tienen a quien clamar, que no tienen a alguien con quien desahogarse. Les va un poquito mal y después por eso suicidios, por eso después divorcios, por eso después viven una vida desconectados de la realidad. Quinta cosa vana, la competencia. En este mundo tenemos que competir en la escuela, tenemos que competir en el trabajo, y pareciera que todo es una competencia. Algunos se ponen a competir en la casa, quién tiene la mejor casa, el mejor carro. Marilyn Monroe, que fue una actriz de Hollywood en Estados Unidos, se quitó la vida, se suicidó porque empezó a envejecer y empezó a compararse con otras jovencitas que eran más guapas que ellas y se sintió inferior. Y una de las que no lo van a negar, pero una de las cosas es que ella se quitó la vida porque se sentía cada vez menos hermosa. Pero pues estás compitiendo con cosas vanas. O sea, no, la juventud tiene un tiempo, ustedes lo saben. No todo el tiempo vas a ser bonito, ni el hombre todo el tiempo va a ser fuerte. Va a llegar el tiempo que, como dice Eclesiastés, los dientes ya no funcionan, la vista, las rodillas y el cuerpo. Ayer que terminé de trabajar, me sentí mareado. Pero no sé si era el cansancio o es que he comido demasiado pan a veces los triglicéridos. Pero me sentí mareado, ¿no? Y dices tú, pues ya van los años, van pasando y no son lo mismo, ¿no? Ya dolores aquí, dolores allá. Ay, pastor, pero usted está joven. Sí, ya voy llegando a los 50. El 6, el trabajo egoísta. Cuando todo lo que tú trabajas es para ti. A ver, tengo mi salario, llega mi quincena y el dinero es para mí. Y no, ¿cómo lo voy a compartir con mi pareja? ¿No? Porque a veces la mujer trabaja, tiene su dinero y dice, ¿cómo lo voy a compartir con mi esposo? Que pues él trabaje y mantenga la casa, yo mi trabajo es para mí. Poder compartir con tus hijos, con los que tienen necesidad. 7, el poder y la autoridad. Para muchos el tener poder y autoridad es lo que más anhelan, ¿no? Ahorita vemos que quienes perdieron su poder en el país están procurando volver a retomarlo para poder tener el poder y poder mandar y gobernar como ellos quieren. Acuérdense que un partido por ahí de letras de tricolor gobernó por más de 70 años. Entonces, y anhelan esa autoridad y ese poder. Otra cosa que es vana, la codicia, el afán excesivo de riquezas. Y quiero tener más riquezas y más dinero. Y una de mis metas es tener 1 millón en el banco. ¿Y para qué quieres tener 1 millón en el banco? ¿No? Hay quienes no, y ya tienen 1 millón y quieren. ¿Se han conocido personas así? Yo sí he conocido a personas que quieren tener 1 millón y después que quieren tener 2 millones, 3 millones. Pero dices tú, ¿para qué? Iglesias que tienen 10 millones. Y bueno, tienes 10 millones, puedes abrir 10 iglesias, institutos, sostener obras, pero no nos queremos decir de los 10 millones porque les gusta el dinero, iglesias. Uno de los pastores, que respeto era el pastor Román, le ofrecieron una iglesia que tenía varios millones y él dijo, está bien, pero ese dinero lo vamos a dedicar a misiones. Y la iglesia no quiso. Entonces hay también iglesias que son codiciosas. Los reconocimientos, ¿qué otra cosa es vana? Los reconocimientos de las personas antes que el reconocimiento de Dios. Busco ser el mejor atleta, el mejor músico, el mejor deportista, el mejor en esto y aquello. Antes que el reconocimiento que Dios pueda darme por hacer su obra. Y la 10ª, la religión vana. Que a veces dice, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? Dice Santiago. Atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y visitar a los enfermos en sus tribulaciones. Es lo que dice Santiago. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula?
no una religión vana que, bueno, ¿qué? Si se espera de ti que ayudes al necesitado. Entonces ve, ayuda al pobre, ayuda al enfermo y ayuda a la viuda y al enfermo. Y mantenerse sin mancha del mundo es lo que dice Santiago. Cuando Salomón dice todo es vanidad, no está diciendo que todo en el mundo no tenga valor, sino que todo esfuerzo humano, aparte de la voluntad de Dios, carece de ser verdadero. Salomón lo tuvo todo, lo probó todo, pero cuando dejó a Dios fuera de su vida se sintió vacío. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que no encontraba felicidad porque se había alejado de las cosas de Dios y se había ido al mundo? Y después dice, eso es de todo el hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al final reflexionó, se arrepintió. Ahora, ¿cuál es la solución a la vanidad? La modestia, el ser modesto. ¿Qué es la modestia? Virtud que modera, templa y regla las acciones externas, mi forma de vestir por un ejemplo, e internas. El hablar, el pensar, sentir, trabajar, actuar, vivir. Me cuesta ser modesto. Recuerda lo siguiente. ¿Dónde está Faraón el día de hoy? Que presumía de su grandeza y de su imperio. ¿Dónde está? Quedó sepultado en el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vino el mar a Faraón y a todo el ejército? ¿Dónde está Babilonia y los jardines colgantes de Babilonia? Porque una de las 7 maravillas del mundo era, imagínate, en el desierto, tener todo un jardín hermoso con agua, aves, peces, y era una cosa fantástica cuando lees algo de eso, que de un piso a otro caían las cascadas en el desierto, imagínate eso. ¿Y dónde está la grandeza de Nabucodonosor? Era pura vanidad. El ejército de Alejandro Magno, considerado uno de los ejércitos más grandes y más inteligentes y más fuertes, se terminó. Todo es vanidad, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay siete maravillas del mundo antiguo: pirámides de Egipto, puro jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus que iban a adorar, el templo de la diosa de Éfeso donde llegaba. ¿Se acuerdan? Cuando hubo un problema entre los de Éfeso y Pablo, grande es la diosa de los Efesios, grande es la diosa de los Efesios. Llegaban a adorar los grandes monumentos, la tumba de Alicarnaso, muy bonito, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. Es vanidad. Ahora, ¿qué nos llevaremos de este mundo al morir? ¿Qué dice Salomón? Desnudo vine del vientre de mi madre, ¿cómo voy a regresar? Pues no, tal vez nos pongan un traje ahí en la tumba, pero igual regresamos. No traemos nada y nada nos hemos de llevar. ¿Dónde está la grandeza de Estados Unidos? Que fue considerado uno de los países durante el siglo pasado más grande, pero el día para hoy viene para abajo. Entonces, no debemos envanecernos por la fama, poder o fortuna que pudiésemos tener. ¿Cuánto dura la gloria del hombre? Ahora que es campeón de Argentina, 1 hora tal vez le estuvieran aplaudiendo, de ahí todos se olvidaron de Argentina. Pero lo que Cristo ha hecho en la cruz es eternamente y para siempre. Debemos enfocarnos en lo que es eterno y no lo que es temporal. ¿Cuánto dura la gloria de Dios? Compartir el evangelio a una persona y saber que esa persona estará eternamente con Dios tiene un valor infinito. Por eso busquemos las cosas de arriba y no las terrenales, las cosas vanas. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él y todas sus vanidades. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Feliz el hombre que no anda en pos de los bienes del mundo. Bienes que agobian al que los posee, mancha a los que los aman y los llevan a su perdición. Y ahora la vanidad es un rasgo muy humano. Vamos a luchar con estas cosas. La vanidad es externa y puede ser interna. Hay personas que no salen a la calle sin maquillarse. Conocí a un amigo en la Comisión Federal de Electricidad que si iba a ir a la tienda tenía que bañarse y tenía que cambiarse para poder ir a la tienda y arreglarse. Pero ¿dónde le iba a saber que un chanclado con playera? Porque era muy vanidoso de su persona. Y ponen demasiada atención a la ropa, o a un exceso de ejercicio, dietas, cirugías, fotos retocadas para parecer perfectos, amando al mundo antes que Dios. También está la vanidad interna, personas que buscan ser el centro de atención, jactándose de sus logros en el trabajo, de sus riquezas,
de todo lo que han logrado. Un proverbio dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si alguien se jacta, que no sea por su poder, fama o riqueza. Si alguien se jacta, que sea por haber conocido a Cristo. Porque somos salvos. Gloríese en la iglesia de Dios, porque es participante de la salvación que Dios provee por medio de su pueblo. Y nadie tenga un alto concepto de sí mismo, antes bien ser modestos según la medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, la solución a la vanidad es la modestia. Ser modestos nos lleva a la segunda verdad, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Sirviendo a tu generación. Sirviendo a tu generación, y eso lo dice el versículo 14 del capítulo 30. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Las generaciones son grupos de personas nacidas en un periodo de tiempo similar que comparten experiencias históricas y culturales y que moldean sus valores y entendimientos. El estudio de las generaciones se ha convertido en una herramienta para comprender los cambios sociales, económicos y espirituales y tecnológicos de los últimos 70 años, aunque las fronteras entre una y otra no siempre son exactas. La clasificación por años de nacimiento es usada por instituciones académicas u organismos de investigación, y entonces las dividen de diferentes formas. Ahorita vamos a ver algo para poder explicarles un poquito de lo que son las generaciones, y es que ahí el versículo a partir del 14 toca generaciones. Han habido diferentes tipos de generaciones, y hoy vivimos diferentes tipos de generaciones. Los abuelos pudieran decirse que es una generación y fue educada diferente. Los adultos es otra. Los jóvenes es otra, y los niños, podríamos hacer así: ancianos, adultos, jóvenes y niños. Y entonces las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios, y de alguna manera para su estudio, la gente que compra y vende, la tecnología, y de manera espiritual también se puede entender esto, y lo vamos a ver bíblicamente. Ahora, la mayoría de estos son los millennials, de 40, la mayoría de la gente es esto, ¿no? Pero dice, entonces los que tienen de 50 años para arriba se consideran baby boomers, o los ancianos, los abuelos. Y ahora, ¿cuál es la motivación de hoy? Son muy ordenados, son estructurados, vienen después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, les gusta el trabajo, les gusta la familia, los hijos, si no se hacen las cosas así, son cuadrados. Si las cosas no se hacen así, no se hacen. Y entonces, a la hora de comprar, son reflexivos y lentos. Se usaba el teléfono, la televisión, la radio, los medios de comunicación eran diferentes. Venían de sufrimiento venían. Y entonces ellos piensan diferentes. Fueron disciplinados por sus padres. Y esa generación cree en Dios, a su manera, pero cree en Dios y tiene un temor de Dios. Pero después, cuando pasas a la siguiente generación, que son los adultos, que son los que de alguna manera son los que hoy están dirigiendo el mundo, las empresas, las escuelas, estamos hablando de gente de 35 a 50 años aproximadamente, adultos maduros, van por logros y metas, estudian licenciaturas, maestrías, doctorados, son reflexivos y lentos para comprar. Ellos usaron, bueno, a mí me tocó esta generación y nos pasó el protejo entre lo análogo, que antes no había computadoras ni internet, y como que nos tocó ese cambio, ¿se acuerdan? De que todo era Hotmail y Gmail, y nos tocó el cambio de que usabas la máquina eléctrica y te tocó usar la máquina computadora, y hubo un cambio, no habían tantos celulares, ¿no? Y entonces no era tanta la tecnología, la computadora, y vieron la caída del muro de Berlín, la perestroika, y el mundo empezó a abrirse porque todos estaban cerrados. Estamos hablando de la generación X, que son de entre 35 y 50, menos de 50 años. Y de ahí vienen los millennials, que son de entre 15, que ya son más jóvenes, y 34 años. Ahora ellos les gusta socializar, les gusta disfrutar, no ven tanto hacia el futuro, están viendo qué quieren hacer, toman decisiones inmediatas, quieren comprar algo, son buenos comprando, comparando, porque han desarrollado más esa inteligencia de compras. Ellos usan el Facebook, el YouTube, el celular, el iPhone, bueno, todo medio de comunicación nacieron con ellos,
y saben que el mundo es globalizado, o sea que lo que le pasa, si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da calentura, y lo que pasa en un país le afecta al otro, ¿no? Si sube el dólar nos afecta, si sube, que estábamos comprando gasolina, si sube en Estados Unidos nos afecta, y cosas así, cosas que pasan en otro país, ya vivimos todo lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Ahora, esta generación, después del 2000, es llamada la generación Z, que son menos, esta la millennial es más. Entonces muchos apuntan a venderle a esta gente. Ahora, después los que nacieron del 2000 en adelante, tienen 14, 15 años, es llamada generación de cristal. Son físicamente, me decía el profesor de física que estuvimos en educación física, dice, los pongo a hacer sentadilla y al otro día les da calentura. Los pongo a patear la pelota y se les fisura el pie, pues esta generación viene muy, se llama generación de cristal, ¿no? Físicamente son muy frágiles, porque como no es como la generación de los abuelos, pues que machete, andaban fútbol, básquet, tenían tiempo de básquetbol, fútbol, y se tenían que ir a arar, y se tenían que ir a ordeñar, o sea, todo lo que tenían que hacer. Son generaciones físicamente diferentes, y tenemos que entender eso. Y espiritualmente, cada vez se han desconectado más. Esos temían a Dios, esos un poco, esos ya casi no, estos no conocen a Dios, no hay un temor por las cosas de Dios. Estos todavía asisten a una iglesia, algunos pocos, pero estos, la gran mayoría, no van a una iglesia. Y cuando les hablas de Dios, ¿qué te dicen? ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿No te has preocupado por algunos chamaquitos así? Porque no les enseñaron, a los ancianos, a los abuelos les enseñaron el temor por Dios y ir a la iglesia, pero el día de hoy no hay ese, y cada vez hay menos iglesias, y las iglesias cada vez son más pequeñas. Y bueno, esta generación todavía nos va a enseñar qué es lo que puede hacer, que también tiene sus virtudes, no son buenos investigadores, no les gustan los trabajos, prefieren trabajos en internet, y bueno, tienen virtudes y tienen defectos. Pero ahora, ¿por qué Agur, la oración de Agur dice que tengamos cuidado con las generaciones? ¿Qué clase de generación somos y qué clase de generación vamos a dejar a las futuras generaciones que están el día de hoy? Entonces ya vimos. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos espiritualmente de esto? ¿Qué nos dice la Biblia a lo largo de la historia? Diversas generaciones. Por mencionar alguna, la generación de Adán, entre Adán y que llega Noé. Ahora, la generación de Noé dice que no creyó y fue sepultada por medio de las aguas. Hubo una generación mala y perversa que Noé le predicó y no quiso escuchar. Rehusó creer y conocer la palabra de Dios. Hay una generación que entra a Egipto con José, 70 que entran, y después sale otra generación que salen millones, pero esa generación que sale 400 años después de Egipto no entra a la tierra prometida, porque no creyeron. Dicen que esa generación que dio las 10 plagas, que Dios les dio maná en el desierto, que vieron abrirse el mar rojo, que vieron cómo Dios proveyó agua, que Dios los libró del peligro, por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Un año después de salir de Egipto, llegan a Cades Barnea, mandan a 2 espías y ven toda la tierra, y dicen que era leche, que fluye leche y miel, y que traían unos racimos de uva que la tuvieron que traer, que era muy buena la tierra, pero 2 fueron fieles, Josué y Caleb, y los otros 10, no, vamos, regresemos a Egipto, que aquí los hombres son como, dice, como edificios, como gigantes, y somos como langostas. Exagerado, no era cierto así, que midieran como 20 metros. Y entonces, ¿qué clase de generación somos? ¿Generación que cree a Dios y su palabra, como Josué y Caleb, o generación incrédula y que cayó en el desierto y que no pudo entrar a la tierra prometida? Y de ahí hubo otra generación que fue la que nació y se quedó en el desierto de 40 años y que después entra a la tierra prometida y tenía 60 años. Dice que los de menos de 20 años iban a entrar, los de más de 20 años cayeron en el desierto. Pasaron 40 años y después Dios introduce gente de más de 60 años a Cades Barnea, a la tierra prometida. Igual nosotros tengamos cuidado mientras vagamos en este desierto, que Dios está probando nuestra fe, no vaya a ser que alguno
se quede por incrédulo y no entra en la tierra prometida al confiar en Cristo, a pesar de las pruebas, enfermedades, necesidades que podamos tener. Y la generación de los reyes, quienes el mejor tiempo para el pueblo de Israel fue el tiempo de los reyes. La gente que vivió en el tiempo del reinado del rey David, del rey Salomón, fue una generación de opulencia, que los siervos de Salomón no eran sirvientes, eran gente bien vestida, que ganaba muy bien y que ocupaba todos los puestos y tenían a otros sirvientes para traer leñas y todo eso servicios era para otros pueblos que habían esclavizado y que estaban subyugados a Israel. La mejor generación fue la de los reyes. La peor generación fue la de los jueces. No hubo peor generación, que cada quien hacía lo que mejor le parecía, pero estuvieron esclavizados por 400 años. Entonces, también hubo un tiempo de generación de muy buenas, como hubo generaciones muy malas, que le fue mal a los hijos y a los nietos. Ahora, hubo una generación especial que vio al Señor Jesucristo. Imagínate, vieron al Verbo de vida. Los judíos vieron a Dios. Los fariseos vieron a Dios. Y los fariseos y escribas se atrevieron a decirle: demuéstranos señal. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? La generación mala y perversa demanda señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás, que el Hijo del Hombre será introducido por 3 días y al tercer día, y se refería a su muerte y resurrección. Lo que le pasó a Jonás, ¿se acuerdan que estuvo 3 días en el vientre del pez? Se refería a que él iba a triunfar sobre la muerte. Pero hubo una generación que vio al Señor Jesucristo. Pero Dios dice que más bienaventurados son aquellos que no vieron. Habla de nosotros, que sin ver hemos creído que Él está vivo y reina en los cielos eternamente y para siempre. Ahora, la mayoría del día de hoy, de la generación que está el día de hoy, rechaza a Cristo. Son pocos de la generación que creen, que confía, que espera en Él, que sabemos que Él es nuestro escudo y Él nos defiende de todo mal y nos ayuda en nuestras tribulaciones. Me cuesta ser una generación fiel. Recuerda lo que dice el rey David en los Salmos: la generación de los rectos será bendita. Hay bendición por servir a Dios y por ser fiel a Dios. ¿Qué espera de nosotros nuestra generación? Que no seamos como nuestros padres, como Israel, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. ¿Qué espera Dios de mí como generación? Que oremos, que asistamos a los cultos, que leamos la palabra, que evangelicemos, que seamos fieles en nuestro matrimonio, entre muchas otras cosas más que nos enseña este libro. ¿Qué clase de generación hemos de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Una de las cosas que Dios nos está pidiendo es un lugar. Dios le pidió a Noé construir un arca. A nosotros nos está pidiendo construir una iglesia y un templo. Y estemos orando para que Dios nos dé un terreno propio para la iglesia y una iglesia que pueda servirle. Ahora, lo más importante es la iglesia, porque Dios nos puede llevar de lugar en lugar. Lo importante es la iglesia, aunque le pidamos a Dios un terreno. Ahora, el mundo quiere quitarte a tus hijos, quiere robar a estas generaciones. Viene el COVID, ¿se acuerdan del COVID? Las iglesias dejan de congregarse, algunas desaparecen completamente, y otra gente que antes venía a la iglesia dejó de venir a la iglesia completamente. Lo tomaron como pretexto para ya no venir. Y ahora otros, ¿qué es lo que hace el enemigo? Mira, tú puedes ver la predicación desde tu culto, desde tu casa, y puedes poner cualquier predicación, no necesito ir a la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo? No dejando de congregarse, como algunos tienen, por costumbre. Para Dios es importante la presencia, porque Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Dios ama a su iglesia y espera que permanezcamos juntos. ¿Y qué dice Juan? En eso sabréis que andáis en luz, en eso sabréis que estás haciendo las cosas bien y vas por buen camino. Si tenéis comunión los unos, si tenéis amistad los unos con los otros. Entonces,
¿Cómo sé que tengo comunión? El hecho de juntarnos y poder animarnos, animándonos y exhortándonos cuando más veáis que aquel día se acerca. Cristo dijo, ¿con quién compararé a esta generación? Y a quién son semejantes cuando estaba Cristo, con la generación que él vivió. Dice, semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Estamos contentos y no estuviste contento. Porque así es nuestra generación. Somos inconformes. O sea, había fiesta, había comida, había barbacoa, había carne asada, había música y no bailaste. Y dice, lloramos y no lloraste, y no nos endulzaste. Alguien falleció y era bien tiempo de venir y compartir y hacer duelo y no lloraste. Porque dice, ¿y por qué dice eso Jesús? Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, y se refiere a él mismo. Vine yo que come y bebe y decís, este tiene demonio y es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, prostitutas y pecadores. O sea que a la gente nada le gusta. Que si comía que no comía Juan el Bautista y andaba todo modesto, está mal Juan el Bautista. Y Jesús que andaba de fiesta en fiesta y se juntaba con publicanos y pecadores, este demonio tiene y es desobediente rebelde. O sea, a la gente nunca la vas a tener contexto. Tú tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo delante de los ojos de Dios y procurar hacerlo, ¿no? Y pedirle a Dios que el hermano David madure y ya también crezca y deje de juzgar todo como malo, todo. Entonces, si todo está malo, para Dios nos dio un mundo para estar encerrados en la casa, sentados y no te muevas, no vas a hacer que vayas a pecar. Dios nos dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar los excesos, mas tendré la sabiduría para saber cómo conducirme delante de los ojos de Dios. ¿Qué clase de generación somos? ¿Fieles o infieles? ¿Gozosos o quejumbrosos? ¿Chismosos o leales? Por lo consiguiente, ser salvo de esta perversa generación, porque el mundo pasa y sus generaciones, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Confiemos en su palabra, vivamos esperando su regreso. Porque, ¿qué dice Dios de David en el libro de Hebreos? Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado por sus padres sin corrupción. David sirvió. Dice, David sirvió, fue un ejemplo. Sí, pues sí, tuvo sus defectos, por supuesto, ¿no? ¿Quién es perfecto? Pero sirvió. Entonces sirvamos a esta generación, compartamos el Evangelio, sirvamos entre los hermanos, nos animemos cada vez que salga de nuestra boca palabras de ánimo y consuelo. No, sí, y cosas negativas y cosas que lastimen. Nosotros también debemos morir. ¿Y cuál será nuestro legado a la próxima generación? Los 4 propósitos de la iglesia: compartir el Evangelio, hacer discípulos, adorar a Dios y tener comunión los unos con los otros. Haciendo todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la generación del mundo y nosotros? Su palabra. Pero necesitamos conocerla entonces. Esa es la diferencia. Porque nuestro Dios es eterno, su dominio de generación en generación, para que nuestros hijos se levanten después de nosotros y aprendan a temer a nuestro Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? No solamente por fidelidad a Dios, sino también por testimonio. Tus hijos y tus nietos están observando. Si tú profesas decir que crees en Dios, ellos están viendo. Algunos de ellos tal vez son fieles a la iglesia, otros no. Pero ellos están viendo si tú eres fiel. Y más vale que lo seas, primero por relación con Dios y por amor a Dios, pero segundo porque te están, tu generación atrás, tus hijos y nietos, y tal vez veas a tus bisnietos, a la 4ª generación, te están viendo y se están observando. Recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, al darnos vida, salud, trabajo, familia, una iglesia, vida eterna. Si nos arrepentimos y creemos en Cristo, Él nos da camino y vida eterna. Aún en la vejez y las canas, en los últimos años de vida, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de creer, porque somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Déjame un poco más de agua.
Por tanto, te alabaremos en nuestra generación. Recuerda el canto de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día de generación a generación. Ese es el trabajo. Dejar un legado. Tal vez no dejemos mucho dinero, ni muchas casas, muchas propiedades, pero que sea tu fe la que puedas, que sea la estafeta que entregues, tu fe, porque te están observando. Porque nuestro Dios es escudo que guarda su pacto de gracia por medio de la fe. De generación en generación debemos cuidar de la fe. Cuidado con tentar a Dios como lo hizo la generación del pueblo de Israel que salió de Egipto, como en el día de la prueba en el desierto, y no confió en Dios para entrar a poseer la tierra prometida y quedó postrada en el desierto. Y ten cuidado tú de tu incredulidad a Dios y poder quedar postrado en este mundo. Porque cualquiera que se avergüence de mí, dice Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga por segunda vez. No te avergüences de él, confía y confiésalo. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en él. ¿Cómo? Sabiamente. Agur, el autor de Proverbios 30, utiliza 20 comparaciones para ilustrar conceptos sobre la naturaleza, sobre lo que está oculto, lo que causa desorden social, la sabiduría en lo pequeño, la fuerza y elegancia, con el objetivo de enseñar lecciones de sabiduría. Cuando podemos voltear a ver la naturaleza, podemos aprender. ¿Hay sabiduría en la naturaleza que Dios ha creado? ¿Sí o no? Si Dios nos da vida, mañana va a salir nuevamente el sol. Porque Dios tiene el control y podemos confiar que mañana, y si Dios nos da vida, podemos esperar eso. Y entonces empieza a decir 4 cosas que nunca se sacian: la tumba, la mujer estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que le puede estar poniendo leña y sigue quemando. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere enseñarnos Agur con estas cosas que no se sacian? Que también, digamos, cuando hablamos de la tumba que pide más muertos, y la gente ayer no conocía que aquí en la Juárez y la Israel Cavazos hay un cementerio. ¿Sabían ustedes que hay un cementerio ahí? Un cementerio grande, ahí en Fuentes de Guadalupe, lo que es la Reynosa y la Israel Cavazos. ¿Saben que hay un cementerio ahí tantito grande? Y de repente andaba vendiendo ahí, y llegó aquí, no conocía el cementerio, está grande. Y digo que la gente dice que algo que nunca se sacia es la tumba, de estar recibiendo muertos. La gente, todos vamos a morir. Y uno a condenación eterna al infierno y otros a vida eterna al cielo. Entonces te hace reflexionar que la vida es fugaz, o sea, hoy podemos estar, mañana no sabemos, y es mejor estar a cuentas con Dios. La mujer estéril que pide hijos, que puede estar todo el tiempo el hombre en ella y no va a poder dar hijos. La tierra que le puede estar dando agua y nunca se va a saciar, y el fuego que igual le puede estar teniendo fogata, si le aventamos este leño y más leño y va a seguir consumiendo. ¿Qué está queriendo enseñar aquí a uno? Que el hombre es igual, que nunca se sacia. Nunca se sacia de las cosas materiales, nunca tiene contentamiento, siempre quiere más. Y hoy gano 100, y mañana quiero ganar 200, y mañana 400, y mañana 800. No hay una saciedad. Pues. En lo material, en los deseos, en los placeres. Dice que los ojos y los ojos nunca se sacian de ver, y los oídos nunca se sacian de oír. Siempre queremos más, siempre queremos algo nuevo. Y el hombre es insaciable. Pero hay una sola cosa que puede saciar el corazón del hombre, es Dios. Existe un hueco, un vacío en el corazón del hombre, y hay gente que lo ha querido llenar con dinero, con fama, con poder, con fortuna, con viaje, y no puede, y termina triste. Pero Dios puede llenar tu corazón, porque Dios es amor, y Dios puede suplir todo lo que le haga falta el día de hoy. Si hay algo que falta en tu vida, Dios puede suplir con... No hay cosa mejor para el hombre, dice Salomón en Eclesiastés, sino que coma y beba, que su alma se alegre por su trabajo. También visto que esto es de la mano
de Dios, que disfrutes cada día lo que te toca vivir. Disfruta y da gracias a Dios. Y de ahí Agur dice 4 cosas que son ocultas. Hay cosas que son un misterio, que todavía no se entienden. Dice que el rastro del águila sobre el aire, pues no podemos ver por dónde van las aves. El rastro de la nave sobre el agua, el rastro de la serpiente sobre la roca, no se puede ver porque no hay una marca. Y el rastro del hombre en la doncella. Pero ¿a qué se refiere Agur en esto? Que el hombre suele ocultar muchos secretos. Hay secretos que tu esposa no te ha dicho. Y hay secretos que tu esposo no te ha dicho. Seamos sinceros. Pudiera ser cuestión de niñez, de juventud, pero hay cosas que son así. Y lo que les he platicado la otra vez, que a veces tú tienes que tener ese tipo de plática con tu pareja para conocerla. Platícame cómo eras de niña, cómo era tu vida allá en la Ciudad de México, Fabi, cuando estuviste en Chicagolandia. Y van a ver cosas que no te va a confesar. Y tú van a ver cosas que no te vas a confesar, porque tal vez pudiera causar un problema, algo mayor. Pero así hay cosas, hay misterios que también no podremos entender de Dios. El amor inescrutable e inentendible de Dios. Lo que les he dicho otras veces, la humildad de Dios, a mí no deja de sorprenderme la humildad de Dios. Los hermanos guardan secretos. Aquí no conocemos la vida de todos, sino abrimos la vida de todos porque hay algunas cosas que ocultamos. El gobierno guarda secretos, lo sabemos, ¿verdad? Una de las cosas que me fascinaban de Estados Unidos es cuando mataron a John F. Kennedy, y lo asesinaron. Y decían que había sido un hombre y lo habían matado. Y hasta el día de hoy se empeñan en decir que fue un hombre y lo hizo solo, siendo que él había dicho días antes que iba a destruir la CIA. Y la CIA es una de las organizaciones más terroríficas que hay en el mundo. Y entonces él había dicho que le iba a desmantelar. ¿Y qué le pasó a los días después? Pues nada más lo asesinaron. Pero dice, no, el gobierno no tuvo nada que ver. Por favor, no necesito. Es un secreto. Y nada, no, ya no necesitan decirme. Ya sé que ustedes ponen y quitan reyes. Pero hay cosas que son ocultas, hay otras cosas que desconocemos. Pero ¿podemos ocultarle algo a Dios? ¿Le puedes tú ocultar algo a Dios? No vas a poder. Él lo ve todo. Y dice, su presencia llena todo el cielo y la tierra, sus ojos están en el mar. Si tú te vas a meter al fondo del mar, ahí está. Te vas a meter en una cueva, ahí está. A un cenote te vas a meter, te encierras en tu cuarto, te vas a la luna o te vas a Marte. Dios está ahí, no te puedes ocultar de Dios. Y entonces querer ocultar las cosas de Dios. Por eso Dios nos invita a confesar nuestros pecados. Aunque una persona intente esconder sus acciones o secretos de otros, no puede ocultarlos de Dios, quien lo sabe todo y a quien todos tendremos que rendir cuentas. Un día todos estaremos delante de la presencia de Dios. Los ángeles nos llevarán delante de Dios. Y si crees en Cristo como camino de vida, vida eterna. Si rehusas creer en Él en vida, que no es en muerte, en vida, porque está escrito que el hombre viva una sola vida y después de esto, la muerte y la condenación. Ahora, Agur dice 4 cosas que alborotan la sociedad, 4 cosas que a la gente no le gusta, que le molesta a la sociedad. El sirviente cuando gobierna. Si no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a gobernar si fue sirviente? El tonto que llega a ser muy rico. Yo no entiendo cómo no tiene cerebro, pues tiene mucho dinero. Y hay gente que le molesta. La mujer infiel, la mujer que le fue infiel al marido y vuelve a casarse, ¿no? Porque algunas mujeres se comparan, ¿cómo esta infiel ya se casó y yo no pude casar? Y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Y entonces hay cosas que causan molestias. Las guerras causan molestias, los genocidios, la deforestación de bosques, contaminación de ríos. El hombre es el único ser que causa por diversión. Los animales, el león, los jaguares, todos los felinos cazan porque tienen hambre, pero el hombre es el único que caza por diversión. O sea, realmente hay cosas que llegan a molestarnos del hombre que algo que está echando a perder la creación es el mismo hombre. Y es Dios quien pone orden en el mundo al crear un universo ordenado y gobernar con poder y sabiduría. Y llega a los eventos de manera progresiva, pero el hombre es el que ha puesto desorden, ¿no? A través del pecado, a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, a través de la perversión.
pero sabemos que Dios es orden y un día pondrá orden a todo eso. Después aún dice que hay 4 cosas que son más sabios que los sabios. Si comparas, tú en tu casa muy seguramente a veces hay hormiguitas, ¿verdad? En el patio, adentro de tu casa. A veces andan haciendo ahí hoyitos. Dice el pueblo no fuerte, pero en el verano guarda su comida para que en el invierno, cuando envejezca, no puedan, tengan algo, ¿no? Y dice, aprende de ellas. Los conejos que ponen su casa en la roca, ¿no? ¿Y a qué se refiere que pongas tu vida en la roca, ¿no? ¿Se acuerdan del hombre sabio y el hombre necio que puso su casa sobre la roca, que es Cristo? Y el que no, el que es necio, pone su casa sobre este mundo, los principios de este mundo. Para la langosta que no tiene el rey, pero dice que todas marchan por cuadrillas, son ordenadas, disciplinadas, son de grupo de 4. Y cuando invaden un lugar, no se ve el sol porque van bien ordenaditas, ¿no? Habla de un orden en la vida. La araña que atrapas con la mano y vive en el palacio del rey, o sea, es mejor que en tu casa. Es una lección para el hombre ser sabio, ser ignorante. Es lo que hemos estado aprendiendo a través del libro de Hebreos. Ser sabio es una decisión y hay beneficios por ser sabio. Te ofrece una vida más segura, estable, mejores relaciones familiares, éxito laboral. También puede traducirse la sabiduría en una vida larga, próspera, honor, poder, gozo, paz y ayuda para tomar decisiones correctas, aprendiendo a manejar situaciones difíciles, lo que hemos aprendido. Y te dice, Dios te dice, hijo mío, sé sabio, escucha el consejo de tus padres, ven, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, espera en mí, yo soy tu escudo. Y entonces es una invitación a la sabiduría. Clama a mí la sabiduría día y noche, dice, porque entonces los que despreciaron la sabiduría, dice que va a llegar un momento en que van a llorar y van a buscar, cuando ya estén en medio del problema, la necesidad, ay, ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Pues porque no atendimos al consejo que aquí algunos quiere decir, sé sabio, escucha a Dios, toma en cuenta a Dios en todas tus decisiones, ama a Dios. Y de ahí, por último, dice 4 cosas de hermoso andar. El león fuerte, dice, de todos los animales, nadie caza león, entonces el león anda confiado todo el día porque nadie le hace frente y no vuelve atrás para nada, escucha el ruido, no le molesta porque no tiene un depredador, digo, más que el ser humano. El ceñido de lomos, un hombre fuerte y majestuoso en su porte, ¿no? Los que logran tener un buen porte, un buen físico. ¿Se acuerdan cuando es escogido Saúl? Dice que Saúl rebasaba a todos los demás por altura y era ceñido de lomos, era grande y fuerte. Pero Dios dice que no ve el físico, sino ve el corazón, que veía en David. El macho cabrío con sus enormes cuernos que defiende a su familia, que defiende a lo que Dios le ha dado. Y el rey con su corona de oro que marcha frente a un ejército que se ve imponente. Ahora, ¿a qué se refiere esto de hermoso andar? Que en la vida hay cosas hermosas. Para todo esposo, su esposa, la mujer es la más hermosa del mundo. Salomón le dice a la Sulamita, toda tú eres bella, amada mía, no hay defecto en ti. ¿Le vemos defecto a nuestra pareja? Puede ser que sí, no me contesten. Pero cuando estás enamorado, no le ves defectos, ¿verdad? Espero que todavía sigas enamorado de tu pareja. A un grupo de mujeres le dejaron una tarea, preguntarle a su esposo, ¿sabes qué? Le dice, ¿sabes qué? Pregúntale a tu esposo que te diga 10 defectos. Y dice el hombre, no, hizo la tarea, no, hombre, no, 10 son pocos, dice, puedo sacar como 100. Pero en lugar de ponerle una hoja 10 defectos, agarró 10 rosas y le dijo, no encuentro 10 defectos en ti. Y no, la mujer era un pavo real, ay, todas las teorías como son las mujeres. Pero es amar, ¿a qué se refiere? Es amar las pequeñas cosas de la vida. Hay cosas que podemos amar. Nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestro hermano, pareja, hijos, nietos, con virtudes y defectos. Veamos lo hermoso de la vida, que vale la pena vivir esta vida. ¿Qué dice Dios en Eclesiastés? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La creación de Dios es hermosa. Puedes salir de tu casa y ver hacia arriba y ver los cielos, la montaña, y ver los mares, que me fascinan, y ver que es hermoso el día cuando hace calor, que es hermoso cuando ahorita que está haciendo frío. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es de
don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo. Su labor, disfruta las pequeñas cosas de la vida. Lo que te toque vivir hoy, disfrútalo y dale gracias a Dios. Van a venir cosas para sufrir, sí, ya lo sabes. Me cuesta ser sabio, pudieras decir. Recuerda que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Algunas preguntas. ¿Ser sabio? ¿Será sabio pedirle a Dios ayuda en oración? Pues hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Será sabio leer la Biblia y poner en práctica sus consejos? ¿Será sabio venir a la iglesia? ¿Hay sabiduría en ello? ¿O es una pérdida de tiempo? Porque si no, vámonos y vamos a trabajar, quedamos sentados. ¿Será sabio instruir a nuestros hijos y nietos en el camino de Dios? Invertir tiempo en ellos. ¿Será sabio anunciar a Cristo como único camino a la salvación? Hay bendición. ¿Será sabio ayudar a los pobres, inmigrantes, enfermos, viudas y huérfanos? A Dios ama eso. ¿Será sabio orar por nuestros gobernantes? Que en lugar de criticarlos, juzgarlos. Entonces, repasando los 3 puntos, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Primero, modestamente. Modestamente. 2, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Sirviendo a tu generación. Y 3, porque Dios es tu escudo, tú debes esperar en Él. ¿Cómo? Sabiamente. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a estirarnos y a bostezar. Vamos a cantarle a Dios para poder terminar.